Hola, estimados colegas. Bien, voy a hacer este video para algunos auxiliares docentes que me estaban pidiendo respecto al informe mensual de actividades realizadas por los auxiliares de educación. Decirles que también lo he hecho de manera general. Ya ustedes, de acuerdo a lo que vienen trabajando, pueden precisar más este informe. Este es un ejemplo para que ustedes puedan guiarse y vamos, como vemos, este es el nuevo anexo que nos ha compartido el Ministerio de Educación. Anteriormente, en el informe del año pasado, era el mismo modelo, el de docentes y el de auxiliares, pero en este no, en este ha cambiado y como vemos, esto es un poco mucho más simple, mucho más sintético y no es un poco complejo, podemos decirlo, como el que presenta el docente. Bien, vamos a ver los puntos entonces. La primera parte es sencillo, datos generales, sus nombres y apellidos, DNI, correo electrónico, teléfono celular, teléfono fijo, en caso de tenerlo, dirección regional o gerencia regional a donde corresponde, la UGEL para la cual trabajan, la modalidad de la institución educativa, modalidad básica regular, básica alternativa, básica especial, ya depende de cada uno de ustedes. Nivel en que corresponde, inicial, primaria o secundaria. Bien, trabajo remoto, acá le marcan con una X. Trabajo en la modalidad mixta, si es que ustedes están en presencial y remoto, pueden marcarlo eso, y si no solamente remoto, el horario de que elaboran, días de trabajo remoto, ustedes cuentan los días. Bien, acá también el nombre de la institución educativa. Bien, vamos a centrarnos en esto, miren, los puntos, que son los siguientes. Primer punto dice, apoyar y participar activamente en las actividades que realizan los profesores en cumplimiento de su planificación de experiencias de aprendizaje, que son los que realizan los docentes. Bien, una breve descripción de manera general. El auxiliar de educación es un servidor que presta apoyo al profesor en las actividades formativas y disciplinarias con los estudiantes. Además, el auxiliar coadyuva a desarrollar competencias y capacidades contenidas en el Currículo Nacional de Educación Básica y programas curriculares para resolver problemas y contribuir al aprendizaje de los y las estudiantes. Entonces, acá debería ser un punto. Las actividades realizadas durante el presente mes fueron las siguientes. Acá ustedes, si gustan, estimados colegas, si ustedes gustan, pueden hacerlo por semana o en todo caso hacerlo de manera general, porque ustedes, me imagino que algunos cada semana tienen determinadas funciones que cumplir, entonces solamente sería cuestión de acá insertar esas actividades que ustedes realizan. ¿Qué actividades realizaron del 3 al 7 de mayo? ¿Qué actividades del 10 al 14? ¿Qué actividades del 17 al 21 fue las vacaciones de los estudiantes? Ahí solamente pondrían vacaciones estudiantiles. Bien, pero en este caso yo he hecho un ejemplo de manera general, miren, porque dice de qué manera apoyan los auxiliares en la planificación de experiencias de aprendizaje o a que los estudiantes cumplan con el desarrollo de su aprendizaje. Bien, entonces en este caso he considerado lo siguiente. Primero, y que lo hace de manera continua, es el control de asistencia de los estudiantes a su cargo de cada uno de los auxiliares. Además, el auxiliar debe verificar el envío de evidencias. En caso los estudiantes no estén cumpliendo con sus evidencias, entonces el auxiliar debe reportar esto a los padres de familia, aunque suene un poco complejo, demasiado trabajo, pero la norma dice que debe ser eso. Reportar incidencias que puedan ocurrir en la interacción o en las clases virtuales. A pesar que nosotros nos encontramos en un proceso de educación a distancia, los incidentes siempre van a ocurrir, siempre están ocurriendo y posiblemente más que en el presencial, porque al momento de interactuar en una plataforma hay muchos estudiantes que ingresan con nombres que no son los suyos
y a veces empiezan a insultar, si utilizan Zoom, empiezan a rayar en la pantalla, etcétera. Hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Entonces, el auxiliar debe hacer un reporte de cada una de esas incidencias que pueden ocurrir. También acceso a la información y orientar. El auxiliar debe de orientar a los estudiantes sobre el ingreso a la plataforma de Aprendo en Casa, monitorear y sensibilizar de manera permanente a los estudiantes a su cargo para que no dejen los estudios y que constantemente estén cumpliendo con envíos de sus evidencias y participando en las clases con sus profesores. Acá ustedes pueden complementar, ¿no? Coordinar con el tutor sobre las dificultades de los estudiantes. En caso de detectar dificultades, coordinar con los tutores sobre estas dificultades y llegar a un acuerdo, buscarle una solución a las dificultades que puedan ocurrir o puedan tener los estudiantes. También comunicar a los padres de familia tardanzas e inasistencias de los estudiantes. Estamos en un proceso virtual, en una educación virtual, sin embargo, hay estudiantes que no ingresan de manera puntual, sino que están ingresando constantemente tarde. Algunos ingresan ya para terminar. Entonces, es muy importante de que eso se deba comunicar a los padres de familia. Ahora, participar también en los trabajos colegiados. La opinión de los auxiliares es muy importante para el desarrollo de los trabajos colegiados. Además, no se olviden que una de las funciones que está en la resolución viceministerial 107 sobre los auxiliares de educación es reemplazar a los docentes en caso de inasistencia. Los docentes pueden tener algún problema de salud, no asistir, entonces no significa que los estudiantes van a perder la clase, no, significa que el auxiliar debe estar preparado para apoyar y cumplir o reemplazar o hacer que el estudiante desarrolle aquello que tenía previsto el docente para determinada clase. Bien, ahora veamos, miren, y acá nos dice apoyar a los profesores en el contacto o comunicación con los estudiantes. Acá netamente tiene que ver con el contacto de los estudiantes con aquellos que no se comunican, con aquellos que están faltando constantemente. Bien, sí, porque si la realizan, ¿no es cierto? Esta se realiza todas las semanas de la siguiente manera. Primero, comunicar a los padres de familia tardanzas e inasistencias. Si yo detecto que los estudiantes están faltando de manera continua, entonces tratar de buscar la comunicación e informar al padre de familia que sus menores hijos no están estudiando y buscar la forma de que éste se reincorpore nuevamente a las clases. Comunicar sobre el estado de conectividad de los y las estudiantes. El auxiliar, como dispone de mayor tiempo, llamémoslo así, debe tener un registro sobre el estado de conectividad de cada uno de los estudiantes, porque no todos los estudiantes tienen una buena conexión a internet y a veces faltan porque la conexión de internet con la que tienen no es buena, o a veces no tienen los recursos necesarios para la recarga, llamémoslo así, para poder asistir. Entonces, eso debe conocer el auxiliar e informar al docente. Comunicar las dificultades que tienen o no las y los estudiantes. Entonces, como quien tiene mayor comunicación mediante llamadas telefónicas es el auxiliar debe saber de qué dificultades tiene el estudiante. Esto está relacionado con el punto anterior, como les decía, ¿no? Saber si el estudiante cuenta con un plan de datos, cuenta con internet fijo o no los cuenta de repente, y eso puede ser una dificultad del estudiante poderse conectar. Eso debe conocer e informar a los docentes. Justificar la inasistencia de los estudiantes. A veces los estudiantes quienes reportan a quienes reportan sus faltas es en primer lugar al auxiliar, para que el auxiliar reporte al docente, y eso debe de tenerse muy en cuenta. Identificar a los problemas. Bueno, estoy redundando ya con esto que ya les dije. Identificar estudiantes con problemas de conectividad, y que este es un problema permanente, este es un problema muy grande en el país, ya sí, porque
Gran parte de las inasistencias son los problemas de conectividad y de acá se derivan muchos otros problemas. ¿Por qué no se conecta el estudiante? Porque no tiene los recursos necesarios. El padre está sin trabajo, la madre sin trabajo, falleció un familiar, la familia está infectada con COVID, etc. Entonces esos son puntos muy importantes que debemos de tener en cuenta. Ahora sí, miren, ahora hay un punto importante que quizás sea nuevo. Dice, miren, nos está hablando de los anexos 3 y 4 de la Resolución Ministerial 121-2021. Entonces, miren, esta resolución fue hecha para el retorno a la presencialidad y los anexos 3 y 4 están hechos básicamente para la función del auxiliar, pero ya en la presencialidad, pero como no se está llevando a cabo aún la presencialidad y estamos en este trabajo remoto, entonces lo que yo he llenado es lo siguiente. Miren, el anexo 3 está referido a que el auxiliar pues esté brindando constantemente un soporte socioemocional a los estudiantes durante la educación presencial. Pero miren, vamos a ver lo que he puesto. Actualmente no, porque no estamos, ojo, ¿por qué le he puesto no? Porque no estamos trabajando en la presencialidad, estamos aún en el trabajo a distancia. No, debido al trabajo remoto en que nos encontramos. Sin embargo, de manera permanente se incide en el uso de protocolos de bioseguridad en sus hogares y al momento de salir a la calle con el propósito de cuidar la salud de los estudiantes. Esto es referente al anexo número 3. Entonces, en el anexo número 3, vuelvo a recalcar, lo que el auxiliar debe hacer debe vigilar que los estudiantes mantengan la distancia, que los estudiantes se laven las manos, usen la mascarilla, etc. Entonces, como no estamos, lo más que puede hacer el auxiliar es recomendar hacer uso de los protocolos de bioseguridad en sus hogares y al salir a la calle. El anexo número 4 tiene que ver con detección de COVID en los estudiantes o en sus familiares. Entonces, con respecto al anexo número 4 sobre la detección de casos de COVID en los estudiantes y o sus familias, se tiene un monitoreo permanente respecto a su salud y en caso se detecte algún caso, se toman las medidas pertinentes y se ponen en alerta a los miembros de la institución educativa para tener en cuenta alguna irregularidad respecto al o a la estudiante involucrada en casos de COVID. Porque si el estudiante no, generalmente sus padres, sus familiares que viven con ellos, se contagian de COVID, de una u otra manera esto incide en la conducta de los estudiantes. Entonces, vamos a notar que estudiantes no se conectan aquellos que de repente ven. Hay un estudiante que sí se conecta, es muy responsable, pero sin embargo, de la noche a la mañana este estudiante dejó de conectarse, entonces algo debe estar pasando y puede que sus familiares, sus padres se hayan contagiado de COVID y esto influye en la conducta del estudiante y eso debe tenerlo muy en cuenta el auxiliar y reportarlo de manera oportuna. Y si en caso esto llegue a afectar, por ejemplo, a los estudiantes, brindarles soporte socioemocional y apoyar en el envío de sus evidencias. Si el contagio de COVID a sus familiares lo ha afectado a la conducta de los estudiantes, entonces lo que debe hacer el auxiliar es brindar soporte socioemocional y hablar con los profesores para dar oportunidad respecto al envío de sus evidencias, cumplimiento de sus trabajos. Y ahora nos dice como último punto de este cuadro, otras que se desprendan de la resolución ministerial 121 y la resolución viceministerial 107. La 121 no, porque nos habla de presencialidad, y la 107, sí, en este caso la 107, otras actividades es fomentar el respeto y cumplimiento de las normas de convivencia, búsqueda del diálogo permanente con estudiantes y padres de familia respecto al desarrollo de las actividades, brindar soporte socioemocional de ser necesario, apoyar en las actividades de tutoría y buscar contacto con estudiantes que hasta el momento no se han conectado. Bien, eso sería un detalle de lo que es el nuevo informe mensual de los auxiliares y acá los logros. Ya ustedes ponen de los
pueden guiarse para los logros de sus informes mensuales que venían presentando anteriormente, aunque esto es fácil, ¿no? ¿Cuáles han sido sus logros durante el mes? 3 o 4 y nada más. Espero que les haya gustado este video y estaré subiendo otros videos más cada semana. Si les gustó, no se olviden en compartir en sus redes sociales y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.